Maná escondido para vencedores. Efesios capítulo 4, versículo 11 y versículo 12. Y él mismo dio a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas, a otros como pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La epístola a los Efesios nos es compartida por el hermano Adolfo de la Rosa. El tema: entrenando a los santos, llevándoles a una preparación total para la edificación del cuerpo de Cristo. Hermanos, pues estamos en la epístola a los Efesios. Y estamos realmente, pues en el punto central, ¿me explico? Haga de cuenta, Efesios tiene, podríamos dividirlo en dos secciones principales. Capítulo 1 a capítulo 3. Capítulo 4 a capítulo 6. Entonces, y básicamente me explico aquí en capítulo 4, versículos 11 y 12, son el centro del 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 centro. ¿Verdad? O a veces digo yo así coloquialmente, ¿verdad? Es el meollo. O sea, no solamente de este libro, sino aún también de la Biblia entera. Ahora, le voy a decir otra cosa también, ¿me entiende? Cuando usted ya esté capacitado, entrenado, perfeccionado, fíjese, en realidad, de cualquier versículo que salgamos de la Biblia, debemos tener todo el panorama claro. Escuche, de cualquier versículo que usted tome en la Biblia, de ese versículo debe de tener todo el panorama completo. Aún, por ejemplo, si usted toca ese versículo, vamos a decirlo así, le estoy poniendo algo así, como que parece imposible, ¿eh? O sea, si usted toca el versículo de cómo cuando la serpiente viene, ¿me entiende? Y tienta a Eva y le dice, con que Dios os ha dicho, usted a lo mejor puede decir, pero ¿qué voy a decir de ese versículo, hermano? Pues la serpiente. Bueno, digo yo, eso yo digo, cuando usted esté preparado, entrenado, capacitado, ¿sí? Perfeccionado, debería de tener esa capacidad de cualquier versículo, o sea, salir para realmente explicar toda la Biblia. Ok, estamos hablando de cómo Dios, en el tema, ¿verdad?, de nuestro libro, que es que Dios dio a algunos como apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Todos ellos son para perfeccionar a los santos. Los santos perfeccionados deben de hacer la obra del ministerio. La obra del ministerio es la edificación del cuerpo de Cristo. Ok, ahora, estamos tocando un punto, hermanos, del ministerio de la justicia. Estamos ahora en 2 de Corintios 3:9. O sea, en 2 de Corintios, o sea, en realidad, estamos tocando esos tres puntos, ¿sí? El ministerio de la justicia, que nos lleva al ministerio del Espíritu. Entonces, tenemos en realidad contraponemos dos ministerios principales. El ministerio de condenación, que nos lleva al ministerio de muerte, versus el ministerio de justicia, que nos lleva al ministerio, perdón hermanos, que nos lleva al ministerio del Espíritu. Ok, ahora, como estamos hablando del ministerio de la justicia, entonces yo por esa razón, traté de que tuviéramos una claridad, en
en Romanos, en el libro de Romanos, en capítulo 3, ¿ve? En el verso 24 y 25. Romanos 3, 24 dice, siendo justificados, ¿ve? Y luego dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Y luego dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y luego después dice el verso 25, a quien Dios puso como propiciatorio, ¿verdad? La mayoría de las versiones traducen a quien Dios puso como propiciación. Si usted quiere decirlo, propiciación, está bien. Digo, ya ahorita después entraremos en los términos griegos para mostrarle un poquito por qué razón alguna versión traduce propiciatorio, ¿sí? Entonces, digo, con mucha razón, ¿verdad? Porque en realidad, conociendo el griego también, pues, mire, tres términos, digo, ahora, vamos a entrar un poquito en la palabra esa, propiciatorio o propiciación. Mire, la Biblia usa tres términos para esta palabra propiciatorio o propiciación. Mire, en Primera de Juan 2:2, ¿ve? Dice, déjeme se lo busco para leerlo. Primera de Juan 2:2, mire, déjeme, aquí estoy nada más. ¿Es lo mismo? Primera de Juan 2:2. Primera de Juan 2:2, a ver, si lo tienes. Sí. Primera de Juan 2:2. Y él mismo es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por nosotros, sino también por los de todo el mundo. Y él mismo es la propiciación por nuestros pecados. ¿Qué queremos decir cuando hablamos o usamos la palabra propiciación? Nos referimos estrictamente al perdón de pecados. Cuando digo estrictamente, quiero decir que es la mejor palabra que podemos usar cuando hablamos de perdón de pecados. O sea, por ejemplo, había uno ahí en el templo, me explico, y estaba orando y diciendo, Señor, sé propicio a mí. Esa es la palabra, ¿ve? Entonces, si hablamos de la propiciación, estamos hablando del perdón de pecados. Y luego también en Primera de Juan 4:10, ¿ve? También se vuelve a usar este término, ¿ve? Y ahorita le digo cuál es la palabra en el griego para este término. ¿Sí? ¿Ya lo tienes? Primera de Juan 4:10. Sí. Primera de Juan 4:10. Bueno, si no, ¿sí lo tienes? Déjeme se lo digo aquí yo, hermano. Mire, Primera de Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros primero y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Estos dos versículos, me explicó, hablan de la palabra propiciación. Pero quiero decir, hermanos, que esta propiciación, en el término griego, es la palabra hilasmos. Fíjese nomás, hilasmos. Digo, yo diría, porque quizá algunos lo puedan poner con H, al inicio. Hilasmos, H-I-L-A-S-M-O-S, hilasmos. Pero yo digo, en realidad, como yo la he visto así, es I-L-A-S-M-O-S, hilasmos. Hilasmos significa el sacrificio que propicia. Escuche bien, cuando estamos hablando de la palabra propiciación, estamos hablando estrictamente del perdón de pecados.
En ese sentido, ¿verdad? O sea, propiciación. Y Él mismo es la propiciación por nuestros pecados. ¿Sí? Entonces, esta palabra propiciación de la que estamos hablando, ve, se usa en primera epístola de Juan, capítulo 2, verso 2. Y también en la misma primera epístola de Juan, capítulo 4, versículo 10. Ok, esta palabra en el griego es la palabra hilasmos, que literalmente significa el sacrificio que propicia. Escuche, esta palabra literalmente significa el sacrificio que propicia. Eso quiere decir, por ejemplo, nomás considere, por ejemplo, cuando Juan el Bautista va a venir a Jesús hacia él. Y Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. O sea, cuando Juan está diciendo eso, prácticamente Juan está diciendo, he aquí el hilasmos de Dios, el Cordero de Dios, el Cordero que quita el pecado del mundo, el Cordero que propicia por los pecados del mundo. ¿Sí? Entonces, la palabra propiciación es el perdón de pecados. Y eso, o sea, en realidad para Dios requería un sacrificio, el sacrificio del Cordero. Ahora, ¿cómo lo podemos ilustrar? Mire, ok, cuando nosotros vemos la Biblia, si usted ve Génesis capítulo 3, en Génesis capítulo 3 usted puede ver la caída del hombre. ¿Ve? Pero en Génesis capítulo 4 usted tiene el sacrificio del Cordero. Y si usted quiere decir de otra manera también, ¿me entiende? En Éxodo 12 tenemos el sacrificio del Cordero. Y después de comer ese sacrificio esa noche en la misma noche, acabando de comer el cordero, el pueblo salió de Egipto. Es decir, fue liberado. ¿Ve? ¿Por qué? Estamos diciendo, estamos prisioneros en Egipto. Somos cautivos de Satanás. Somos gente que el león rugiente nos ha cautivado. Y estamos dentro de su reino, del reino de las tinieblas, el reino de Satanás. Pero cuando el Señor propicia por nuestros pecados, entonces se acaba ese cautiverio, se acaba esa esclavitud. ¿Ve? Es cuando el león joven viene y derrota al león rugiente. Le quita su reino, ¿ve? Libera a todos los cautivos. Y esos cautivados que estaban ahí los lleva cautivos en una procesión triunfante. ¿Ve? En un tren, podríamos decir, de derrotados o un tren de rescatados, ¿sí? Por el Señor. Ok. Entonces, esta palabra, ¿sí? Si la vemos de esa manera, en Éxodo 12 se tenía que sacrificar un cordero. En Génesis capítulo 4, o sea, Caín y Abel debían de ofrecer sacrificio a Dios. Caín ofreció su propio sacrificio. Abel ofreció el sacrificio que Dios requería por causa de la caída. La caída fue en el capítulo anterior, ¿ve? Entonces ya una vez que vino el capítulo anterior, entonces ya el hombre pues tiene el pecado dentro de él. Ya es cautivo. Entonces, o sea, Abel ofrece un sacrificio, o sea, degolla el sacrificio, el cordero, perdón. Degolla un cordero y ofrece ese sacrificio a Dios, de lo cual Dios se agrada. Cuando vemos en Hebreos 11 y vemos cómo ahí Pablo está hablando de todos los hombres de fe. Dice que Caín ofreció excelente sacrificio. Pero cuando habla de Abel, dice que Abel ofreció
más excelente sacrificio. ¡Wow! Eso es significativo, hermanos. Entonces, ¿qué queremos decir? Esta Primera de Juan 2:2, Primera de Juan 4:10, usa la palabra hilasmos. Hilasmos, que significa el sacrificio que propicia. Si lo decimos más estrictamente, el cordero, ¿ve?, que ha sido sacrificado y que propicia por nosotros. La muerte de Cristo como el Cordero de Dios, que propicia por usted y propicia para mí. Hermanos, pues aquí paramos y seguimos en esto. Amén.